Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de hoy, las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Y estos son los titulares. Respuestas al atropello de soldados en Cisjordania y el lanzamiento de explosivos contra la valla de seguridad en Gaza. Estados Unidos funde su consulado de Jerusalén con la embajada y los líderes palestinos dicen sentirse indignados. Nuevo ataque antisemita vandálico en Estrasburgo apenas 2 semanas después de la profanación de casi un centenar de tumbas. Agentes españoles colaboran en Siria en la identificación de ciudadanos y residentes que combatieron en Daesh y otros grupos. Así iniciamos estas noticias, volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Comenzamos hablando de soldados israelíes que han abatido este lunes a 2 atacantes y herido a otro después de que atropellaran a un grupo de militares israelíes en Cisjordania en una carretera cercana a Ramala. No se ha informado sobre el estado de los militares atropellados. Por otra parte, el sábado el ejército bombardeó un puesto militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de varios artefactos explosivos ese mismo día contra la verja de seguridad en el sur de Israel. Los gazatíes aseguraron que no hubo heridos en el incidente que destruyó una instalación de las brigadas de Zedin al-Qassam, el brazo armado de Hamás. Israel también bombardeó la víspera puntos militares en Gaza en respuesta al envío de varios globos cargados con explosivos y material incendiario desde Gaza a territorio israelí. Además, 4 palestinos fueron heridos tras manifestarse y lanzar neumáticos ardiendo y bombas de estruendo contra los soldados apostados en la frontera. Sí, desgraciadamente una noticia como esta es como decir, pues nada nuevo bajo el sol, por lo menos en el frente de Gaza y tampoco en Cisjordania. En Cisjordania es más habitual el tema de los atropellos porque tienen soldados que circulan por allí y que están, cosa que no pasa en Gaza, porque tenemos que recordar a los que todavía no se enteraron que desde el año 2007 ahí no hay ni soldados ni civiles israelíes, es decir, no hay ningún judío en la Franja de Gaza. Con lo cual, pues allí no pueden atentar contra soldados o contra civiles y la única manera que tienen de hacerlo es a través de o lanzamiento de misiles o los túneles de ataque que ya Israel los ha invalidado totalmente con este muro subterráneo que ha hecho alrededor de la franja, con lo cual pues tampoco los túneles sirven ahora para atacar a Israel. Y lo único que le queda en definitiva pues es el lanzamiento de o globos incendiarios o ataques contra los propios soldados apostados en la valla de fronteriza, es decir, no más allá de la frontera. Pese a ello, pues siguen insistiendo y bueno, Israel tiene una respuesta comedida, pero casi automática a esa situación, que en el momento que ven que son atacados, pues hay una respuesta, bombardeo a instalaciones militares que Israel sabe que no van a provocar bajas, porque si el ataque de los gazatíes no ha tenido influencia, digamos, o bajas humanas, pues tampoco ellos las provocan en el lado contrario. En Cisjordania la situación es más complicada porque hay colonos, hay gente judía viviendo allí y hay soldados israelíes circulando por las carreteras y en ese caso pues resulta bastante más sencillo que, por ejemplo, atropellen a un grupo de militares, aunque sepan que de esto no van a salir vivos en general, porque cuando son atropellos, pues los soldados no suelen estar aislados y solos. Generalmente alrededor de ellos hay más gente, hay más soldados y hay civiles armados que pueden abrir fuego contra los ocupantes de este vehículo, como ha sido el caso este lunes por la mañana.
Estados Unidos cerró oficialmente su Consulado General de Jerusalén, rebajando el estatus de su principal misión diplomática para los palestinos al fundirla con la Embajada de Estados Unidos ante Israel. El Consulado General de Jerusalén funcionó durante décadas como la embajada de facto para los palestinos. Ahora esta función será gestionada por la Unidad de Asuntos Palestinos bajo la dirección de la embajada. La administración norteamericana anunció que la unión de su consulado con la embajada no supone un cambio de política con respecto a la ciudad y otras cuestiones del estatus final como Jerusalén, Cisjordania o la Franja de Gaza. El portavoz estadounidense en Israel aseguró que los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén están sujetos a negociaciones de estatus final entre las partes. La Administración sigue completamente comprometida con los esfuerzos para lograr una paz duradera y global que ofrezca un futuro brillante a Israel y los palestinos, dijo. El alto negociador palestino y secretario general, Saef Erekat, calificó la medida como el último clavo en el ataúd para el rol de Estados Unidos como mediador en el proceso de paz. La Organización para la Liberación de Palestina calificó esta medida de asalto político a los derechos e identidad de los palestinos. Sí, la verdad que a mí me produce cierta vergüenza ajena decir que un país soberano, como se supone que es Estados Unidos, si decide hacer un cambio administrativo, como es que en vez de ser un consulado en Jerusalén, ahora que tienen la embajada, pues eso no se llame consulado, pues para los palestinos sea un asalto político a los derechos e identidad de los palestinos. ¿Qué han hecho los americanos? Han dicho que si, bueno, en el mismo sitio donde tienen la embajada, pues no tiene sentido tener un consulado. Lo que pasa es que los palestinos entienden que el Consulado General de Jerusalén funcionó durante décadas como una embajada de facto. ¿Qué es esto de las embajadas de facto? Pues pregúntenselo a los españoles con lo que son las supuestas embajadas de facto de Cataluña que hay por el mundo. Es decir, que no existen las embajadas de facto. Lo que hay son oficinas diplomáticas o lo que sea de contacto, pero que nunca tienen el carácter de embajadas porque no representan a estados soberanos. ¿Vale? Entonces, no puede haber una embajada ante los palestinos porque los palestinos no tienen un estado independiente. ¿Cómo vas a tener una embajada? Es como decir la embajada de Estados Unidos en Cuenca. Como si Cuenca no formara parte de España, ¿no? Pueden tener un consulado en Cuenca, perfectamente, pero no una embajada en Cuenca. Entonces, bueno, es que esto es lo de los palestinos, encima tienen falta de rubor para decir, como dice Erekat, ya es el último clavo en el ataúd. Te aseguro que hasta que presenten el plan de paz, incluso después, van a haber todavía muchos clavos en el ataúd el de que ellos mencionan. El ataúd que mencionan es el Estado que ellos quieren que sea Palestina, es decir, todo lo que es hoy en día Palestina e Israel. En ese ataúd, ese ataúd ya está muerto. Hace muchos años, hace 70 años o 71, que Naciones Unidas declaró la partición que van a haber dos estados, uno judío y uno árabe. Ahora, si quieren un Estado árabe, pues tendrán que negociarlo porque ellos lo rechazaron en reiteradas ocasiones. En una de ellas, en el año 48, la Liga Árabe dijo que no. En el año después de la guerra del 67, cuando Israel recuperó un montón de territorios que habían perdido en esa guerra de la independencia, pues le ofrecieron cambiar esos territorios, devolverle esos territorios a cambio de paz. Y la famosa declaración de Jartum del año 70 decía, no, porque Israel no existe, no vamos a reconocer, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Si ellos hablan del último clavo en el ataúd, ese ataúd está ya enterrado y podrido bajo tierra hace muchos años. La idea de un único Estado árabe, como lo había antes
del sionismo moderno, que tampoco era un Estado independiente, porque era una parte de una provincia del Imperio Otomano. Nunca Israel o Palestina fueron un órgano, un organismo, una provincia, un distrito o algo que tuviera derecho incluso a tener una capital. Jerusalén nunca fue capital de nada con el mundo musulmán. Bueno, todo esto para decir de que los americanos pues están cumpliendo su organigrama, o el que anunciaron de trasladar de a poco la embajada a Jerusalén. Ya está ahí hace mucho tiempo el embajador, ahora tiene la embajada. Es lógico que así lo hagan después de esa declaración, e incluso se toman la molestia de aclarar que el hecho de que esté en ese lugar esta embajada no es un lugar definitivo, porque los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén están sujetos a negociaciones del estatus final entre las partes. ¿Vale? O sea que Estados Unidos no dice: esto nos movemos aquí porque esto es Israel. Ni siquiera se han dicho eso, es decir, nos movemos aquí porque Jerusalén es la capital de Israel, y hasta que no se entable una negociación aceptada por todas las partes, etcétera, etcétera, pues no podemos decir que esta parte de Jerusalén es Israel o no es Israel. Mientras tanto, nosotros, nuestra embajada para Israel, que es un solo país, va a estar aquí en Jerusalén, que es su capital, donde está la sede del gobierno, la sede de la presidencia, y está el Congreso, y están todas las instituciones, el Tribunal Superior, todo. O sea, el hecho de que estuviera en Tel Aviv era lo anormal en este caso. Indignación y preocupación tras el segundo ataque antisemita en 15 días en Estrasburgo, Francia. 2 semanas después de la profanación de un cementerio judío cerca de la ciudad francesa, el monumento que marca el lugar en el que se encontraba la antigua sinagoga, dinamitada por los nazis en 1941, sufrió serios destrozos la noche del viernes al sábado. Este acto de vandalismo tiene todos los indicios de ser de carácter antisemita, según dijo a la prensa el primer teniente de alcalde de Estrasburgo. No es la primera vez en las últimas semanas que el departamento de Alsacia, donde se encuentra Estrasburgo, sufre episodios parecidos. El 19 de febrero, 96 tumbas en el cementerio judío de Quatzenheim, y el 11 de diciembre pasado, el día del ataque yihadista en el mercado navideño de Estrasburgo, se encontró otro cementerio judío profanado en Gerresheim, al norte de la ciudad, con pintadas de signo nazi en el monumento a los mártires del Holocausto. Y en 2015, cerca de 300 tumbas en el cementerio judío de Sarre-Union habían sido objeto de vandalismo. La investigación reveló un motivo antisemita, y 5 adolescentes que reconocieron su participación fueron condenados en 2017, apenas que iban de 8 a 18 meses de prisión. Sí, todos los que fueron condenados son del ataque antisemita del 2015. Pero el problema es que estamos en 2019 y incluso después de las denuncias, incluso después de las marchas de protesta, de identificación y no sé qué y no sé cuánto, pues siguen habiendo ataques antisemitas. Es decir, esta vez no se han demorado, y a pesar de que no han hecho pintadas, pues han destrozado el monumento al sitio donde estaba una sinagoga. Decía, aquí estaba la sinagoga y fue dinamitada por los nazis en 1941, creo que dice, vale. Y eso también lo destrozan. Es decir, ni siquiera van a las afueras de la ciudad, donde están los cementerios, con nocturnidad y alevosía, sino que esto lo hacen seguramente con nocturnidad, pero un poco más a la luz de todos. Es decir, esto se encuentra en una zona mucho más transitada y cercana al centro de la ciudad, con lo cual el problema del antisemitismo no solamente es que se incrementa, sino que lo hace cada vez con menos prejuicios. Es decir,
llegará el día en que la gente pues ataque a los judíos a cara descubierta, como pasó con el filósofo Alan Finkielkraut, no solo insultándolos, sino agrediéndolos a cara descubierta, porque, no sé por qué, pero porque las olas de odio son cíclicas, y porque, como alguien dijo, pues nosotros siempre hemos sido los canarios de la mina. Es decir, cuando antiguamente se bajaba a la mina, se llevaban un canario, por si había escapes de gases, el canario era el primero que moría. Y era una forma de saber de que algo estaba pasando. Pues cuando empiezan los disturbios antisemitas de esta categoría, de este alcance, y con esta intensidad, con esta falta de nocturnidad hasta cierto punto, cuando no se esconden, pues estamos muy cerca de que otros tipos de ataques xenófobos, racistas, de cualquier otro tipo, se empiecen a dar también a la luz del día sin ningún complejo, porque ya las urnas nos han avisado en toda Europa lo que está sucediendo, y ahora pues la gente se siente, ¿cómo diría yo?, pues más llevada por la masa, como cuando vas a un estadio de fútbol y todo el mundo hace una tropelía, pues resulta más fácil que tú hagas esa tropelía que si la hicieras tú solo, ¿no? Porque pensarías, uy, me van a detener, me van a ver haciendo esto, pero si lo hacemos 200 personas juntos no va a pasar nada, porque no van a saber quién hizo qué. Y esto es lo que está pasando con el antisemitismo en Europa. Hay muchos editoriales en la prensa, muchos discursitos de los jefes de gobierno, pero en la práctica no ha variado nada. No ha variado nada en la lucha contra el antisemitismo. El antisemitismo no se combate solamente con discursos, es más, ni siquiera con tomas de decisiones sobre educación que tienen un efecto a muy largo plazo. Esto no se acaba porque ahora los niños los reúnan y le digan que los judíos no son gente mala. Esto necesita primero unas medidas disciplinarias o judiciales mucho más ejemplarizantes, y que los juicios se hagan públicos y que cada noticia de esta se ponga en un sitio destacado de los telediarios y no arrinconado como un ejemplo más de xenofobia, que no es el caso, porque los judíos no estamos siendo atacados por ser extranjeros. Ni siquiera a veces es una cuestión de discriminación religiosa, porque no todos los judíos que son atacados lo son por su condición religiosa. Sirva de ejemplo Finkielkraut, que no es una persona religiosa, sino que somos atacados por el hecho de ser judíos, exactamente en la misma circunstancia, proporción e ideología que animaron al nazismo. Es decir, que lo que se esconde detrás de todo esto es lo mismo de siempre. Y ahora, sumado a los sectores radicales nostálgicos del pasado, tenemos sectores radicales que miran hacia el futuro y que producen este mismo tipo de ataques o menos violentos, pero sí dialécticos en otros terrenos, como son el antisionismo o antiisraelismo, que es otra manera de atacar a la gente por el hecho de ser judíos y querer los mismos derechos que tiene cualquier pueblo de este planeta a tener su país, y más siendo reconocido y votado en Naciones Unidas. Esto no ha surgido por generación espontánea ni por de un hecho militar. El Estado de Israel surgió por una votación en Naciones Unidas, que fue respaldada mayoritariamente. Y los que no les gusta, pues que sepan que se oponen a la legislación internacional. Ya se pueden esconder bajo distintas siglas y distintas maneras de decir, no, nosotros no tenemos ningún problema con los judíos, solamente no queremos que haya israelíes o que no ocupen los territorios. Bueno, de esto hemos hablado tantas veces en
informativos que no me voy a extender justamente ahora. Agentes españoles colaboran en Siria en la operación Galán Fénix, un dispositivo de Estados Unidos para identificar a ciudadanos de países occidentales desplazados para combatir en las filas de Daesh y de grupos afines a Al-Qaeda. Interior cifra en 130 los yihadistas españoles o residentes en España que aún permanecen en zonas de conflicto de los 237 que se han desplazado. El objetivo del operativo es acumular todo tipo de indicios, desde muestras de ADN a huellas dactilares, pasando por fotografías, documentos e información contenida en dispositivos electrónicos recuperados en los territorios que ocupaba el autodenominado Califato del Estado Islámico, para identificar a los terroristas que han conseguido regresar a Europa y Estados Unidos, pero también a los que permanecen detenidos en Siria e Irak. Según Europol, al menos 5.000 ciudadanos europeos han viajado desde 2014 a ambos países y aunque muchos han fallecido en combate o en atentados, los que han sobrevivido suelen regresar aún más radicalizados. Esto es, fíjate que solamente el caso de España, que es un país que en proporción no ha tenido tantos representantes en el mundo de Daesh, dicen que fueron 237 los que se han desplazado. Estos son los combatientes, porque seguramente también habrá mujeres de combatientes que no figuran en estas listas, pero que están igual de radicalizadas. Quizás no hayan sido movilizadas como terroristas para actuar haciéndose estallar, pero posiblemente es muy probable que sirvan para la logística, para pasar información, la financiación, etcétera, de estos grupos, porque pertenecen ideológicamente a ellos. Es decir, que la cifra 237 es muy limitada a lo que en realidad puede ser. Por lo tanto, también la cifra de 5.000 ciudadanos europeos es limitada porque es posible que sean 7.000 o 8.000, contando mujeres europeas que hayan acudido a este tipo de llamamiento y que hoy en día están regresadas a sus países de origen y que constituyan una bomba de relojería, nunca mejor dicho. Ahora, de los que sí son yihadistas de pleno derecho, por decirlo de alguna manera, Interior de España sabe que hay por lo menos 130 que aún permanecen en las zonas de conflicto, pero de los otros 107, porque habla de 237, los otros 107 no saben exactamente cuántos murieron y cuántos regresaron. Es decir, España puede tener un control de esta gente cuando regresa si van y vuelven con el mismo pasaporte. Pero sabiendo que esta gente ha trabajado y ha estado durante 5 años dedicados al terrorismo internacional, ocupando una zona que controlaban y que tenían acceso a empresas y industrias y máquinas para falsificar a nivel profesional documentos y pasaportes, pues no sabemos exactamente y nunca podremos saber muy bien quiénes han vuelto ya. ¿Quiénes están entre nosotros? Es que ese es el gran problema. El problema es que, ahora se van a dedicar a explorar todos los indicios que hay, muestras de ADN, huellas dactilares, fotografías, documentos, pendrives y todo, donde se pueda saber. Pero es muy probable que en esa documentación no esté absolutamente todo sobre todos. Y entonces siempre nos quedará un margen para que alguna parte de esos 107, más los que todavía tengan que retornar, pues estén entre nosotros, estén bajo una identidad oculta, estén haciéndose pasar por gente totalmente normal, pacífica, e incluso públicamente condenando al yihadismo. Esto lo hemos visto en los atentados de Atocha del 2004 aquí en España,
que algunos de los personajes que participaron en esto, como uno que creo que se llamaba, o lo llamaban el tunecino, llevaban una vida tan normal que hasta trabajaban de traje y corbata, es decir, no llevaban ni aspecto de radicalizados, ni hablaban en las mezquitas sobre ese tema. Es decir, podemos tener entre nosotros ya instaladas muchas bombas a punto de explotar o muchos cuchillos afilándose para salir a degollar gente por las calles o atropellarlas o cualquier otra barbaridad que se les pueda ocurrir. Finalizamos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad en este punto. Ahora volvemos con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural aquí en Radio Sefarad, en esta segunda parte de las noticias, como decía, con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Lo hacemos hablando, desgraciadamente, iniciando la semana con antisemitismo. Sí, hablabais de Estrasburgo en la anterior, informativo, sí, exacto, en la parte de las noticias. En la parte meramente informativa, y aquí en esta agenda cultural y social también tenemos que hablar de esa lacra del antisemitismo. En este caso se ha manifestado en la web francesa de traducción Reverso, que ha suscitado la polémica en las redes sociales por sus controvertidos ejemplos de traducción. Por ejemplo, lo han modificado, pero hasta su cambio, si se insertaba la palabra nicer, bueno o mejor o más agradable en inglés, uno de los ejemplos que la web proporcionaba del uso de ese término era: Hitler era mucho más bueno con los judíos de lo que se merecían. En la versión en español ya no aparecen estas frases de este tipo, polémicas, antisemitas, machistas y racistas de todo tipo. La ONG Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, en sus siglas LICRA, ha denunciado en Twitter lo que sucedía con las propuestas del traductor y ha pedido a Reverso que las corrigiera. LICRA denuncia también otras frases como, por ejemplo, judío. El ejemplo es: hay demasiados judíos por aquí, los judíos manchan la sangre alemana. Este es el ejemplo definitivo de cómo los judíos controlan Estados Unidos, o Dachau era mucho mejor que Auschwitz para los judíos. El director de la web, Theo Hohenfer, ha explicado a los medios de comunicación que su servicio, llamado Contexto, busca ejemplos a partir de textos publicados en Internet, como subtítulos de películas y series. Los miles de millones de ejemplos del servicio Contexto aparecen automáticamente por algoritmo, sin intervención humana. Es ahí donde vamos a buscar la lengua hablada, ha señalado el director de la web, que también ha prometido corregir rápidamente el problema de las frases antisemitas. También se han retirado: las mujeres deberían ser golpeadas como cons, al buscar la frase las mujeres deberían, o bien en los negros crece el crimen, al buscar la palabra negros. Reverso ha pedido perdón en Twitter después de la petición de esta ONG que lucha contra el racismo y el antisemitismo. Han dicho: lo sentimos mucho, los ejemplos proceden de libros, de películas y no han sido revisados manualmente. Todos los ejemplos señalados como incorrectos serán suprimidos en la próxima versión en un mes aproximadamente. Bueno, pues un algoritmo un tanto particular, torcido. Sí. Continuamos con la agenda, Raquel, y les hablamos de un libro. Un libro, muy bien. Se llama Las mamás belgas. Es un libro que firma Sven Twytrens, que es desde hace muchos años el corresponsal de la radiotelevisión belga en nuestro país. En este libro recupera la historia de un grupo de voluntarias procedentes de la Europa del Este que decidieron acudir a la Guerra Civil Española para ayudar como enfermeras en un hospital de guerra en Onteniente, en Valencia. Ellas se hicieron un retrato en Barcelona antes de comenzar su misión de voluntariado, y esta foto es la que ha permitido al autor o le ha dado pie al autor para reconstruir la historia de estas mujeres a las que les unía la misma causa: combatir el fascismo. El hallazgo de esta fotografía ha permitido que la vida de estas brigadistas
se dé a conocer. Primero se hizo un documental y de este documental ha nacido ahora el libro. Las mamás belgas fue el nombre cariñoso que les dieron los heridos de guerra a estas enfermeras que, además de luchar en la guerra civil, también participaron en la resistencia armada durante la Segunda Guerra Mundial, y otras fueron asesinadas en campos de concentración por el hecho también de o ser resistentes o ser judías, o las dos cosas. Y este libro rescata su historia de la indiferencia y el olvido. Intentaremos ofrecerles más datos sobre él. Estupendo, pues cerramos ahí esa parte de la literatura para terminar la agenda con una última noticia. Con polémica Eurovisión 2019, nos la metemos entrega ya semanal. en el mes de marzo y continuamos con polémica a 2 meses, ¿no? Sí. De que se inicie esta edición en Tel Aviv. Es un foco constante de noticias esta celebración, la próxima celebración del Festival de Eurovisión en Tel Aviv. La emisora, en este caso la emisora de radiodifusión estatal israelí, la CAN, ha suspendido la venta de entradas para el festival, una venta que se inició el pasado jueves tras detectar sospechosas irregularidades. Por ejemplo, han detectado que unos 300 de los mejores asientos han acabado en manos de famosos del mundo de los medios y del mundo deportivo, incluidos los propios anfitriones, que en vez de distribuirse entre el público en general. Las entradas salieron a la venta el jueves pasado, como les decíamos, únicamente a través del portal digital Lian, a quien CAN ha ordenado que pare las ventas hasta averiguar qué ha ocurrido y solucionar las irregularidades y deficiencias. Por ejemplo, estos 300 mejores lugares valorados en miles de euros se vendieron a famosos, entre ellos a 2 de los anfitriones de la gala, Erez Tal y Asi Azar, en completa contradicción con las instrucciones del Consejo de Directores de CAN. Fuentes cercanas a los anfitriones, a los presentadores, han dicho que estos consideran que no hicieron nada mal al haber pagado el precio completo de las entradas. Y por su parte, la página donde se vendían las entradas, este portal digital, ha indicado que únicamente ha seguido las instrucciones que recibió de CAN para reservar varios asientos para sus invitados, y aseguran que la venta de entradas se hizo de acuerdo a las propias instrucciones de CAN y en presencia de sus representantes. Así que seguiremos hablándoles de este tema, de la polémica venta de entradas que contaban con precios de entre 75 y 500 euros y que en 2 horas se agotaron para la gran final, que se celebrará en Tel Aviv el día 18 de mayo. Todavía quedan entradas para las 2 semifinales, los días 14 y 16, y para los ensayos, si las ponen a la venta, claro. Claro. Continuaremos seguramente entonces con estas polémicas que rodean a esta gala de Eurovisión de 2019. Y hablando de esta gala, ha estado en Tel Aviv grabando el vídeo promocional de su canción, el representante francés, si recuerdan. Del que hablábamos la semana pasada. Exacto, que ha sufrido muchos ataques por su condición de gay, y también por antiguas manifestaciones antisemitas en sus redes sociales, que él ha pedido disculpas y tal. Ha viajado a Tel Aviv, se ha reunido con representantes de grupos LGTB de la ciudad y ha puesto unos tweets maravillosos acerca de cómo la han recibido y lo bien que lo ha pasado y cuánto le gusta Tel Aviv. Así que se lo queríamos contar también aquí. Estupendo, pues así cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con Raquel, conmigo y con Jorge también en los comentarios de las noticias en radiosefarad.com.